es mil veces peor lo que dice Juan Pablo II en el Derecho Canónico del 83 y lo que hizo Ratzinger al darle la comunión a un protestante que niega la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, que lo que dice Bergoglio al afirmar que aquellos que viven en situación regular puedan comulgar. Las personas que tienen tendencias sodomíticas no por ello están fuera de la Iglesia. Aunque estén en pecado mortal, no están fuera de la Iglesia. Una herejía es la negación o duda de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Al afirmar que en todas las religiones se puede salvar uno, pues verdaderamente está cometiendo una herejía. Pero es que Bergoglio no fue el primero en decir eso. Wojtyła, siendo arzobispo de Cracovia, afirmó lo siguiente: la Iglesia no tiene por qué enseñar a los no creyentes. En el Vaticano II se está enseñando una herejía también, que es que el Dios unipersonal de los musulmanes es igual que el Dios trinitario de los católicos. No, mire usted, esto es imposible. 80.000 musulmanes que no creen en Cristo como Dios, si el Papa le dice creemos en el mismo Dios, ¿qué piensan ustedes? ¿Que ahí los musulmanes aceptaron que Cristo es Dios? ¿Acaso fue Juan Pablo II a predicarles y a enseñarles que Cristo es Dios? No, fue a mantenerlos en su error. Pero introducir a la Pachamama, al fin y al cabo, es más bien una especie de teatro de mal gusto. Pero es muchísimo peor lo que hizo Juan Pablo II, Wojtyła, al permitir que Buda fuese entronizado encima del sagrario y adorado por budistas, cuando Buda es seguido por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Juan Pablo II ha sido uno de los mayores herejes, los mayores heresiarcas que ha existido en la historia. A quienes no conozcan al padre Ceacero, pues les recomiendo que den un clic a la presentación, a la descripción de este vídeo para saber con quién estamos hablando. Fundamentalmente lo que le hizo, vamos a decir, popular al padre Ceacero fue la publicación del manifiesto católico que hicieron las hermanas clarisas de Belorado y que de alguna forma pues levantó muchas adhesiones y muchas también oposiciones y críticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿se considera usted un autor principal de este manifiesto? Sí, bueno, claro, efectivamente. El manifiesto católico que publicaron las monjas de Belorado se lo elaboramos desde la Pía Unión y ellas lo único que hicieron fue leerlo, consentir en ello y rubricarlo ante notario. Pero los autores materiales del manifiesto somos la Pía Unión y Servidor es uno de los principales autores, efectivamente. Uno de los puntos más llamativos y a la vez más polémicos de este manifiesto es el hecho de que ustedes afirman que desde el fallecimiento del Papa Pío XII, la sede del Vaticano, la Catedral de San Pedro, ha quedado vacante. ¿Nos puede explicar un poquito más esto? ¿Es posible que la institución de la fe católica por excelencia, la Iglesia católica, lleve 67 años sin cabeza? Sí, efectivamente, es posible que lleve tanto tiempo y a ese hecho llegamos simple y llanamente por una mera constatación, a esa conclusión llegamos por una mera constatación de los hechos, porque no puede gobernar la Iglesia quien no es parte de la Iglesia, no puede ser cabeza quien no es cuerpo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces para poder gobernar hace falta estar en la Iglesia. Nos ha enseñado siempre el magisterio, nos lo recuerda el Concilio de Trento y el catecismo tanto el catecismo romano de Trento como el catecismo mayor de San Pío X, que están fuera de la Iglesia católica los herejes, apóstatas y cismáticos. Entonces, si los que sucedieron a su santidad Pío XII incurrieron en herejía, pues no pueden, por lo tanto, gobernar la Iglesia. Siendo papas, si incurrieron en herejía, dejaron de ser papas, que es lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia, y si eran herejes antes de ser elegidos, pues no pudieron ser elegidos válidamente, porque quien está fuera de la Iglesia no puede ser elegido para gobernar la Iglesia. Eso es que es muy sencillo. Entonces, vamos a ver un poco en qué herejías incurrieron todos esos papas, o esos supuestos papas después de su santidad Pío XII, y por qué defendemos, tanto en la Pía Unión como millones de personas en todo el orbe, defendemos que en la Iglesia, la sede de Pedro, está vacante desde la muerte de su santidad Pío XII, porque los que están ahí no son verdaderos papas. Como digo, eso se lleva por una mera constatación de los hechos.
A día de hoy ha habido muchas personas que, tras el pontificado de Francisco de Bergoglio, pues con las cosas que ha realizado se han escandalizado y se han apartado un poco precisamente de esa comunión con Bergoglio. ¿Por qué? Lo gracioso es que lo hayan hecho con él y no lo hayan hecho antes, ¿no? Porque vamos a ver y iremos de atrás desde ahora hacia atrás, ¿no? Desde Bergoglio hacia atrás, porque es lo que tenemos más reciente. Vamos a ver que Bergoglio, Francisco, no habría hecho absolutamente nada de lo que hizo si los que le precedieron no hubieran hecho lo que hicieron. Efectivamente, o sea, Bergoglio no ha innovado en nada, como quien dice. Por ejemplo, una de las cosas que se le acusa a Bergoglio es Amoris Laetitia, ¿no? En Amoris Laetitia, de alguna forma, este hombre pues permitió que recibieran la comunión aquellos que están en situación irregular, en divorciados, en personas del grupo LGTB, etcétera, ¿no? Que tras seguir un acompañamiento o discernimiento espiritual puedan, de alguna forma, participar de la Sagrada Eucaristía y de los sacramentos. Esto es lo que, de alguna forma, enseñó este hombre Bergoglio en Amoris Laetitia. Y muchos, con razón, han levantado la voz, desde luego que sí, porque no se puede recibir la Sagrada Eucaristía a Jesús sacramentado en pecado mortal. Pero bueno, esto que ha hecho Bergoglio ahora, recientemente, antes de morir, ¿no? No es algo nuevo. No es algo nuevo, porque ya, por ejemplo, Juan Pablo II, en 1983, cuando reformó el Código de Derecho Canónico y aprobó el nuevo código, que es el que está vigente ahora mismo en la Iglesia del Concilio Vaticano II, en el canon 844, en los párrafos 3º y 4º, refiriéndose a la posibilidad de recibir los sacramentos de la Sagrada Eucaristía, la penitencia y la extrema unción por parte de aquellos cismáticos y herejes que están fuera de la Iglesia, dicen lo siguiente, les voy a leer literalmente. Código de Derecho Canónico de 1983, canon 844, párrafo 3. Dice así: los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de enfermos a los miembros de iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica si los piden espontáneamente y están bien dispuestos. Bueno, pues ya me dirán ustedes cómo puede estar bien dispuesto un miembro de una iglesia oriental que no acepta el primado petrino y que no está en comunión con la iglesia, incluso que no aceptan otros dogmas de la iglesia, porque dentro de las iglesias orientales están, por ejemplo, los coptos de Egipto, que son monofisitas, que no aceptan que en Cristo haya dos naturalezas, Dios y hombre a la vez, sino que solamente hay una. Entonces, ¿de qué manera personas que no están en comunión con la iglesia católica, que pertenecen a iglesias orientales, pueden estar bien dispuestas para recibir los sacramentos? Esto es inaudito y es inexplicable. La Iglesia siempre nos ha dicho y nos ha enseñado que los herejes cismáticos o apóstatas no pueden recibir los sacramentos porque están fuera de la Iglesia. Es así de sencillo. Y los sacramentos recibidos fuera de la Iglesia son sacrílegos, ilícitos y aun incluso algunos nulos, como vamos a ver a continuación. O sea que estamos hablando de que Juan Pablo II fue igual de hereje que fue Bergoglio, y sin embargo pues no se levantó la polvareda que se ha levantado en estos últimos años con el reinado de Bergoglio, de este supuesto papa, ¿no? Es porque vamos a decir, sus herejías eran más notorias o porque hay una verdadera ignorancia de lo que es la Iglesia y de lo que es la fe católica en el seno de la feligresía. Efectivamente, pues un poco de todo. Desde luego el derecho canónico no es algo que lea a todo el mundo, ni mucho menos, pero como vamos a ver ahora un poquito a continuación, cuando hablemos de otros actos de Juan Pablo II, veremos que fueron también públicos y notorios, pero aquí lo importante es que él, como supuesto legislador, legisla en contra de la fe católica, que los que no están en comunión con la Iglesia puedan recibir los sacramentos. Más adelante, además, fíjese, claro, efectivamente todo esto parte, como bien dice, de no tener un poco claro qué es la Iglesia católica, porque tendríamos que saber primero cuál es la definición de Iglesia católica, que hay muchas personas que divagan vagamente sin llegar a concretar nada, cuando es muy sencillo definir a la Iglesia católica. La Iglesia misma se define en el Concilio de Trento
en el Catecismo Romano, recordando además lo que nos enseña San Agustín, padre de la Iglesia, nos dice que la Iglesia es el pueblo fiel repartido por el orbe. Así de sencillo. El pueblo fiel. ¿Fiel a qué? Pues a la doctrina, lógicamente. ¿A qué debemos fidelidad? A aquello que se nos ha revelado, a la fe, a la doctrina, al conjunto de verdades reveladas, a la doctrina católica. Pues la Iglesia Católica es el pueblo fiel. Y pueblo fiel es tanto los laicos como los sacerdotes, obispos o el Papa. Porque el Papa, para ser Papa, tiene que ser fiel a la doctrina. Y los obispos tienen que ser fieles a la doctrina. Si no son fieles, salen del pueblo fiel, salen de la fidelidad y por lo tanto se convierten en herejes, apóstatas o cismáticos, dependiendo de por qué salgan, ¿no? Y quedan fuera de la Iglesia porque no pertenecen al grupo de fieles, al pueblo fiel, o como nos dice el Concilio de Trento, a la república o congregaciones de fieles repartida por el orbe. Esa es la Iglesia. Dice San Agustín que son los fieles unidos por el Espíritu Santo y que a través de los sacramentos persiguen la salvación de su alma. Claro, efectivamente. Pero ahí está el problema, ¿no? Pero efectivamente, claro, no se pueden recibir los sacramentos fuera de la fidelidad. Es que es así, porque aunque haya sacramentos, los orientales tienen sacramentos, porque son sacerdotes y son obispos, porque ellos mantienen la doctrina sacramental de la Iglesia. Es decir, tienen la intención de confeccionar los sacramentos. Cuando se separaron de la Iglesia eran obispos o sacerdotes y por lo tanto confeccionan no todos, sino algunos sacramentos. Por ejemplo, la transmisión de la sucesión apostólica, el sacramento del orden, sí que lo confeccionan. La Sagrada Eucaristía también la confecciona, pero la Sagrada Penitencia no la confeccionan. ¿Por qué? Porque absolver delitos, además de un sacramento, es un acto de gobierno, es un acto de jurisdicción. Solo aquel que tiene gobierno sobre una persona puede levantarle los delitos, puede absolver sus delitos. Esto es un acto de jurisdicción. Entonces, el sacramento requiere de lo que se llaman las dos potestades de la Iglesia. La potestad del orden para confeccionar el sacramento, tiene que ser sacerdote, y la potestad de jurisdicción para poder absolver delitos. El que no tiene potestad de jurisdicción no puede absolver delitos y por lo tanto no puede confeccionar el sacramento de la penitencia. Es así que los herejes, aunque sean sacerdotes y obispos, los cismáticos orientales, son sacerdotes y obispos válidos, sin embargo no tienen jurisdicción porque están fuera de la Iglesia, no se puede gobernar a las almas para la salvación cuando no se está en la Iglesia para la salvación, cuando no se profesa la fe, la verdad para la salvación. Pues, si se profesa otra doctrina para la condenación, no se puede gobernar, no se puede tener jurisdicción, que eso la jurisdicción es la facultad de gobernar, ¿no? Por lo tanto, el sacramento de la penitencia, por ejemplo, confeccionado por los orientales, es inválido, es nulo, porque ellos no tienen jurisdicción y la jurisdicción es necesaria para absolver delitos. Pues ellos no pueden absolver delitos. No hay sacramento, no existe el sacramento de la penitencia fuera de la Iglesia Católica. No hay ninguna excepción a esta norma cuando, por ejemplo, situaciones de guerra o situaciones de dificultad de encontrar sacerdotes con jurisdicción que haga válido el sacramento de la penitencia. Sí, eso iba a decir ahora mismo. Aunque hay un caso, una excepción que es el artículo de muerte. In articulo mortis, si un católico in articulo mortis tiene que confesarse cuando va a morir en una guerra o en cualquier circunstancia, pues no tiene cerca un sacerdote católico y tiene un sacerdote oriental. Bien, aunque el sacerdote oriental no tiene jurisdicción, hay que tener en cuenta que todas las leyes de la Iglesia, tanto el derecho divino como el derecho humano eclesiástico, giran en torno a una única ley, que es la salvación de las almas. Salus animarum suprema lex. La salvación de las almas es la ley suprema. Entonces, si es necesario, lógicamente, recibir el sacramento de la penitencia porque un católico está en pecado mortal y necesita ser absuelto de sus delitos, de sus pecados, para poder salvarse, un sacerdote válidamente ordenado, oriental, cismático, aunque sea hereje, si le confiere la absolución, confecciona el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque en este caso, por el bien de las almas, la Iglesia suple la falta de jurisdicción de ese sacerdote que es sacerdote. Si no fuera sacerdote no puede suplir nada. Pero ese sacerdote que es sacerdote, aunque sea hereje, la falta de jurisdicción la suple la Iglesia por el bien de las almas. Eso es lo que se llama en teología sacramental el adagio suplet ecclesia, ¿no? La Iglesia suple el defecto de jurisdicción en un sacerdote que es válido sacerdote. Ahora bien, suple en un católico que está dentro de la Iglesia y que arrepentido pide perdón y acude a un sacerdote que no es católico porque no tiene un sacerdote católico a mano. Ahora bien, un hereje cismático que no se arrepiente de la herejía y del cisma en el que vive, que no pide perdón
y que no tiene propósito de la enmienda, de nada sirve que acuda a un sacerdote católico, puesto que no se puede confeccionar el sacramento. ¿Por qué? Porque para que se confeccione el sacramento hace falta, además, los actos del penitente, que son la materia del sacramento. Los actos del penitente son el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, el cumplimiento de la penitencia y decir los pecados al confesor. Esos son los actos del penitente. Esa es la materia del sacramento de la penitencia con la que se confecciona el sacramento. Entonces, si un hereje cismático no tiene propósito de la enmienda, no quiere volver a la Iglesia Católica, sino que se quiere mantener en su cisma o herejía, y no tiene propósito, no tiene dolor de los pecados y no tiene propósito, faltan, por lo tanto, la materia del sacramento, faltan los actos del penitente, por lo tanto, no se confecciona el sacramento. Sin embargo, como vamos a ver ahora a continuación, el párrafo 4 es más específico. Párrafo 4 del canon 844 del Derecho Canónico de Juan Pablo II, 1983. El párrafo 4 dice lo siguiente: si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos, los que hemos dicho antes, penitencia, Eucaristía y extrema unción, aunque ahora le llaman unción de enfermos, pueden administrarlos válidamente también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente. Es decir, lo piden espontáneamente, ¿por qué? ¿Porque se han arrepentido de su cisma? ¿Porque no quieren seguir en el cisma? No, porque no tienen un ministro de su propia comunidad. Es decir, esto es nulo, es completamente nulo, porque si no hay arrepentimiento y no hay propósito de la enmienda, no se confesiona el sacramento, porque para que una confesión, que es lo que nos han enseñado siempre desde pequeños, para que la confesión sea válida hace falta dolor de los pecados y propósito de la enmienda. Si no, no es válida, claro, porque falta la materia, porque la materia del sacramento de la penitencia no son los pecados. El sacramento es una cosa intrínsecamente buena y por lo tanto no puede tener como materia el pecado, que es algo intrínsecamente malo. La materia, por lo tanto, del sacramento de la penitencia es, como bien acabo de decir, son los actos del penitente. Y entre esos actos, que son 4, está el dolor de los pecados y el propósito de la enmienda. Alguien que acude a un sacerdote católico porque no tiene a un sacerdote cismático oriental de su secta al que acudir, no tiene ni propósito de la enmienda ni dolor de los pecados. Pues, ¿cómo puede ser que, además, por derecho, me validen algo que va en contra de lo más elemental de la teología sacramental de la Iglesia Católica, o sea, que es la materia del sacramento de la penitencia? Simple y llanamente, esto es absurdo, no hay por dónde cogerlo, es una contradicción total que va en contra de la doctrina de la Iglesia, es una herejía, esto es una herejía, y está derecho canónico de Juan Pablo II. Canon, repito, canon 844, párrafos 3º y 4º, sobre todo el 4º es el que acabo de leer ahora mismo. O sea que vamos a decir que un católico, cuando se va a morir, si no tiene un sacerdote católico en ese momento, se podría confesar con un ortodoxo. Sin embargo, un ortodoxo no se podría confesar con un católico. Si no tiene arrepentimiento, no. Podría confesarse si se arrepiente de ser ortodoxo y quiere volver a la Iglesia Católica. Entonces, arrepentidos los quiere Dios. Es decir, que en ese caso, que no es una ley recíproca, puesto que esa ley de alguna forma confirma que la Iglesia Católica es la única verdadera, ¿no? O sea, lo otro es un recurso último, por decirlo de alguna forma, ¿no? El recurrir a un sacerdote, pero no, esa confesión es válida aunque yo no me quiera hacer ortodoxa, ¿no? Bien. Usted acudiría en artículo mortis, un católico que acude a un sacerdote oriental, no acude porque quiera convertirse a la secta oriental, sino que acude porque no tiene un sacerdote católico y sabe que ese sacerdote oriental es sacerdote verdaderamente y por eso acude a él para que le absuelva de sus delitos. Pero no porque quiera romper con la Iglesia Católica, no porque quiera apartarse de la Iglesia Católica. Esto, por ejemplo, no serviría para con los protestantes o los anglicanos, porque los anglicanos, ya nos dijo León XIII, que, bueno, y antes de León XIII, sus predecesores también, como Pablo IV y Julio III, que los anglicanos no tienen sucesión apostólica, es decir, los presbíteros y obispos anglicanos no son sacerdotes ni obispos. Entonces, de nada me serviría acudir a un anglicano. A un anglicano no, a un protestante tampoco, porque no tienen sacerdotes y obispos. A un ortodoxo podría acudir porque son sacerdotes ortodoxos orientales cismáticos, ¿no? Son sacerdotes y son obispos porque ellos sí tienen la doctrina sacramental, pero no están en unión con la Iglesia, son cismáticos y además herejes porque comparten varias herejías, profesan varias herejías. Entonces, si yo acudo a un sacerdote hereje en artículo de muerte, en artículo mortis,
puedo acudir a él porque como es sacerdote me puede absolver, no porque sea sacerdote, sino porque además de ser sacerdote, la Iglesia suple su falta de jurisdicción. Sin embargo, en un ortodoxo, al contrario, no se puede hacer, porque el ortodoxo, como dice aquí, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad, es decir, no acude a un sacerdote católico porque se arrepienta de haber vivido en cisma y herejía, sino que acude a un sacerdote católico porque no tiene un sacerdote ortodoxo al alcance de la mano. Esto no sirve para nada porque aquí, como acabo de decir, falta la materia del sacramento de la penitencia, falta el arrepentimiento y falta el propósito de la enmienda. Entonces, si no hay materia, no puedo confeccionar el sacramento. Es que es así de sencillo. Es muy elemental y muy fácil de entender. Bueno, pues esto lo destroza completamente Juan Pablo II y el padre y Ratzinger, que era el que estaba detrás también del Código de Derecho Canónico Nuevo de 1983, porque Ratzinger fue uno de los artífices como prefecto para la doctrina de la fe que era. Entonces, esto es contrario a la fe. Pero claro, hablando de Ratzinger, precisamente, que muchos que ahora con Bergoglio se han hecho, como se suelen llamar, benevacandistas, ¿no? Que dicen que Benedicto XVI fue el último papa. Bueno, pues es que Benedicto XVI, Ratzinger, en la muerte, en el funeral de Juan Pablo II, haciendo, incluso yendo más allá de lo que enseña el Código de Derecho Canónico del 83, le dio la comunión abiertamente a un protestante que es público notorio, al hermano Roger. El hermano Roger es uno de los fundadores de la comunidad ecuménica protestante de Taizé, en Francia o Suiza. El hermano Roger es protestante, nunca se convirtió a la fe católica. Los protestantes niegan la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, en el funeral de Juan Pablo II, que el que celebró fue precisamente el cardenal Ratzinger, Ratzinger bajó y le dio la comunión en la mano al hermano Roger, que estaba en una silla de ruedas. O sea, esto es un acto herético. No se puede dar la comunión a quien no es católico. Muchos, al ver aquello, porque además salió, estaban todas las cámaras apuntando a Ratzinger en ese momento y salió en todas las televisiones. Y muchos, los más bien pensantes, creyeron que el hermano Roger se había convertido a la fe católica. Pero los miembros de su comunidad se encargaron poco después de desmentirlo y decir que no, que el hermano Roger no se había convertido a la fe católica y murió siendo protestante, por cierto, apuñalado por una seguidora. Murió siendo protestante pocos días después del funeral de Juan Pablo II. Entonces, vamos a ver, es mil veces peor lo que dice Juan Pablo II en el derecho canónico del 83 y lo que hizo Ratzinger al darle la comunión a un protestante que niega la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, que lo que dice Bergoglio al afirmar que aquellos que viven en situación regular puedan comulgar habiéndoles seguido, llevando un seguimiento pastoral, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que tienen tendencias sodomíticas no por ello están fuera de la Iglesia. Aunque estén en pecado mortal, no están fuera de la Iglesia. Y si se arrepienten y se confiesan, siguen estando en la Iglesia, no están excomulgados por esas tendencias, por muy malas que sean. Sin embargo, un protestante está fuera de la Iglesia. Está fuera de la Iglesia. Y siendo como son las dos circunstancias, o en los dos casos, siendo como son, como es un sacrilegio y un pecado gravísimo, dar la comunión a quien vive en pecado mortal, público y notorio, o en situación irregular, o a un hereje, es mucho más grave dárselo a un hereje que a alguien que está en pecado mortal pero está en la Iglesia. Porque dentro de los crímenes, como todo el mundo sabe, pues hay siempre agravantes. Entonces, si bien es cierto que los dos casos son casos sacrílegos, porque no se puede dar la comunión, hay personas que están en situación regular o que están fuera de la Iglesia, se comete sacrilegio al hacer esto. Es sacrilegio, pero es más grave el sacrilegio que se comete al darle la comunión a un protestante, como hizo Ratzinger con el hermano Roger, que lo que propone, por ejemplo, Bergoglio, para que se le pueda dar la comunión a quienes están en situación irregular, sodomitas o divorciados. ¿Y dónde se establece la gravedad, que es más grave una herejía que un pecado mortal en estos casos que estamos hablando? Claro, es que, a ver, graves son las dos cosas, porque por el pecado mortal se pierde la gracia y el alma que muere en pecado mortal se condena. Pero el que está en pecado mortal no ha roto su vínculo de unión con la Iglesia, sigue estando en la Iglesia. La unión con la Iglesia puede ser de dos maneras. El hombre está formado de cuerpo y de alma y por lo tanto la unión es material, externa e interna. La comunión interna se rompe, por ejemplo, con los pecados mortales, pero mantenemos la comunión externa, el vínculo, esa unión sacramental
Sin embargo, el hereje rompe la unión externa. Y romper la unión externa supone también romper la unión interna. Quien rompe la interna no rompe per se la externa, pero quien rompe la externa sí rompe la interna, porque no se puede uno apartar de la Iglesia y mantenerse unido de manera interna o espiritual. Esto no se puede, es imposible. Es imposible. Si yo me he apartado de la Iglesia, me he apartado. No puedo seguir de ninguna manera. Sin embargo, quien está en pecado mortal rompe esa unión interna, se aparta de la Iglesia por su pecado, cae en muerte, se aparta de la vida, la muerte es la ausencia de la vida, se aparta de la vida, de la gracia de Cristo, y por lo tanto cae en muerte, se aparta de la Iglesia. Por eso los pecados de los miembros de la Iglesia no afectan a la Iglesia, porque el pecado mortal nos aparta de la Iglesia, aunque mantenemos la unión externa y sacramental, pero nos aparta de la Iglesia. Sin embargo, cuando acudo a los sacramentos, como es el de la penitencia, vuelvo a estar de nuevo en plena unión interna también con la Iglesia, con el cuerpo místico, con Cristo, y por lo tanto tengo vida de nuevo. Sin embargo, un hereje, ¿no? Un hereje que ha roto la comunión externa, la unión externa, rompe también la unión interna. No puede existir unión interna si no hay externa. Pues, por eso digo que es mucho más grave darle la comunión. Graves son los dos casos. Y los dos casos, como he dicho, son sacrilegio. No estoy intentando justificar ninguno, faltaba más, ni mucho menos. Ahora bien, dentro en una escala de gravedad, es mucho más grave el sacrilegio cometido por alguien que está fuera de la Iglesia, o sea, recibir los sacramentos por alguien que está fuera de la Iglesia, que no tiene la unión externa, que por alguien que, aunque no tenga la unión interna, no tiene la externa. Sí tiene la externa, que diga. Pues, es simplemente de cuestión de teología sacramental y elemental, vamos, de sentido común de la Iglesia Católica. ¿Cómo distinguimos los católicos esas situaciones? ¿Cómo sabemos, o sea, cómo podemos distinguir los católicos, los fieles, que un papa o un obispo está cometiendo una herejía de ese tipo? Porque son un tipo de herejías que rozan el derecho canónico y no solamente muchísimos católicos somos ignorantes ya de la base, ¿no?, de los propios evangelios o incluso del catecismo, ¿no?, sino que somos mucho más ignorantes del derecho canónico y de las normas que rigen la Iglesia. ¿Cómo podemos, qué señales de alarma podemos percibir, aunque también se habla de que existe espiritualmente un olfato católico que nos hace presentir, por la gracia de Dios, que algo no anda bien, ¿no?, el olfato católico, ¿no? Pero, ¿cómo podemos decir este papa es un hereje cuando somos tan ignorantes, ¿no?, en este terreno? Los laicos, efectivamente, que no tienen conocimientos de teología, de derecho canónico y demás, pues lógicamente lo van a tener más complicado, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas que dicen lo mismo que estoy diciendo yo. Hay muchísimos artículos escritos por ahí, y no solo artículos, sino el magisterio. Yo hasta ahora no he nombrado ningún artículo, me estoy limitando a cuestiones objetivas del magisterio de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo conoce, lógicamente, el magisterio ni conoce la teología. Pero efectivamente sí que tenemos ese sexto sentido o ese olfato católico que nos hace ver, lógicamente, a ver, quien no conoce al hermano Roger, pues ve a un señor vestido de blanco, con un hábito blanco, que parece un dominico, sentado en una silla de ruedas, que se acerca a comulgar y pasa desapercibido. Pero claro, quienes saben que esa persona es el hermano Roger, fundador de la comunidad ecuménica monástica de Taizé, protestante, que no ha abandonado nunca el protestantismo, y que el cardenal Ratzinger le está dando la comunión a un protestante, pues lógicamente esto es para llevarse las manos a la cabeza. Es como si se le da la comunión, pues no sé, a alguien que sabemos que es abiertamente homosexual y que no se arrepiente y que al contrario, que presume de ello. Pues lógicamente es un escándalo, es un escándalo. Lo que pasa es que no todo el mundo llega a percibir ese escándalo porque no conocen lo que hay detrás, ¿no? Pero claro, cuando ya sabes quién es el hermano Roger, en su día salió en un montón de medios de prensa porque fue un escándalo para personas que conocían al hermano Roger. Lo que pasa es que intentaron justificarlo diciendo que se había convertido en secreto a la fe católica. No, mire usted, no se convirtió en secreto y además su comunidad lo mantuvo en todo momento que no se había convertido, y la comunidad sigue siendo protestante, bueno, y ecuménica, porque hay protestantes, ortodoxos, hay de todo revuelto, ¿no?
y algunos también supuestamente católicos o del Concilio Vaticano II. Pero claro, ¿cómo puede un católico estar en una misma comunidad con alguien que niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy en el Vaticano II muchos también niegan esa presencia real. Se basan solamente en una especie de presencia espiritual por medio de la promesa de Cristo de que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Pero eso es una mera presencia espiritual, no es una presencia real sacramental. Sin embargo, en esa comunidad ecuménica hay de todo, allí revuelto. Bueno, pues el hermano Roger, y como ya les digo, que fue el fundador en los años 40 o 50, recibió la comunión en la mano directamente de Ratzinger, del cardenal Ratzinger, prefecto para la doctrina de la fe, supuestamente, en el funeral de Juan Pablo II. Esto verdaderamente es un auténtico escándalo, Pero claro, no nos tiene que extrañar nada, por ejemplo, cuando Juan Pablo II ha hecho muchísimas otras afirmaciones y ha tenido otros muchísimos gestos más. Por ejemplo, otra de las cosas que se le achacan a Bergoglio, y con razón, es cuando él dice que todas las religiones salvan, ¿no? Y que todas las religiones básicamente son iguales, ¿no? Como ha dicho en varias ocasiones. Aquí hay otra cosa también que tener en cuenta, que si lo dijo en una conferencia, luego donde lo dijo, lo dejara decir. Vamos a ver, la herejía no es herejía por el ámbito en el que se diga, no es más herejía porque se diga en una conferencia o porque se diga en el magisterio ordinario, extraordinario, no, la herejía es la negación o duda pertinaz de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Eso es la herejía. Negación o duda de una verdad que debe ser creída. Donde se niegue o donde se dude es lo de menos, eso es lo de menos. Lo que pasa es que a día de hoy se nos intenta hacer creer que, claro, como no ha dicho herejías en magisterio extraordinario, porque después de Pío XII, que proclamó el dogma de la Inmaculada de la Asunción, el dogma de la Asunción de Nuestra Señora, no ha habido magisterio extraordinario, pues entonces, como decimos aquí en España, anchas Castilla. Pueden decir lo que quieran, como quieran y cuando quieran y donde quieran, en el magisterio, en una conferencia, no, mire usted. Una herejía es la negación o duda de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Por lo tanto, si la niegan, da igual donde la niegue o la ponga en duda, es una herejía. Bien, Bergoglio, por ejemplo, ha puesto en duda en varias ocasiones o ha negado el dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación, al decir que todas las religiones salvan. Este dogma fue proclamado por Bonifacio VIII en la bula Unam Santam. Y además recogiendo lógicamente la doctrina de los padres de la Iglesia, de San Cipriano de Cartago, del siglo II, de San Agustín, etcétera, etcétera. Sin embargo, al afirmar que todas las religiones se puede salvar uno, pues verdaderamente está cometiendo una herejía. Pero es que Bergoglio no fue el primero en decir eso. Para empezar, ya Wojtyła, siendo arzobispo de Cracovia, en el año 64, el 22 de octubre de 1964, en el aula conciliar, en el Concilio Vaticano II, afirmó lo siguiente: la Iglesia no tiene por qué enseñar a los no creyentes, debe buscar en común con el mundo. Esta afirmación de Wojtyła está recogida en un libro que escribió Fesquet en el Diario del Concilio, escrito por Fesquet, página 698, editorial Nova Terra, en la primera edición de 1967. 1967, es decir, 3 años después de aquella afirmación, este periodista, Fesquet, recogió aquella afirmación del arzobispo de Cracovia, cuando el arzobispo de Cracovia era una persona desconocida, no era todavía ni mucho menos Juan Pablo II, ni nada por el estilo. Por lo tanto, no hay nada sospechoso en este hombre, ni mucho menos. Bien, Wojtyła dijo que la Iglesia no tiene por qué enseñar a los no creyentes. Vamos a ver, Cristo le dijo a los apóstoles, y solo a los apóstoles el día de la ascensión, ir al mundo entero y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Predicad el Evangelio a todas las criaturas. O sea, es que la esencia, o sea, la razón de ser de la Iglesia es predicar el Evangelio, porque Cristo funda la Iglesia para la salvación de las almas. ¿Y cuál es la salvación? Que me conozcan a mí, a ti, Padre, y a mí y al que tú has enviado, ¿no? Al Cristo, al que tú has enviado. Esa es la salvación eterna. En eso consiste la vida eterna, como nos dice Cristo. Entonces, la Iglesia es fundada para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer a Dios, y por lo tanto para enseñar y que la gente que acepte esa doctrina, esa enseñanza, pueda salvarse por medio de los sacramentos y siendo gobernados por medio de leyes. Porque dijo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a todas las criaturas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santificando con los sacramentos y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Es decir,
gobernando por medio de preceptos y leyes. Enseñar, santificar y gobernar la triple potestad sacra que Cristo da a los apóstoles, que da a su iglesia para la salvación de las almas. Pues, decir que la iglesia no tiene que enseñar a los no creyentes es llevarle la contraria al mismísimo Cristo. Si esto no es negar una verdad de fe que además afecta a la esencia de la Iglesia Católica, que es la predicación, la enseñanza de la verdad y de la fe, pues ya me dirán ustedes qué es. Esto es una herejía, pero vamos, grande no, lo siguiente. Bueno, pues esto lo dijo siendo arzobispo de Cracovia el 22 de octubre de 1964 de manera pública y notoria en el aula conciliar. Pero claro, herejía es la negación o duda pertinaz. La pertinacia consiste, pertinaz viene del latín pertenere, pertenere. El prefijo per en latín indica insistencia en la acción del verbo. Por lo tanto, tenere, tener, pertenere es tener de manera insistente. La pertinacia es la insistencia, la voluntad consciente o la consciente voluntad de mantener una herejía, de mantener una negación, En eso consiste la pertinacia. Por lo tanto, Juan Pablo II en el 64 ya vemos que niega que la Iglesia tenga que predicar. Pero es que eso lo vamos a ver a lo largo de toda su vida. Es que eso, esa enseñanza de él, esa doctrina errónea, herética, él la tiene de manera obstinada continuamente. Y así vemos, por ejemplo, que en 1984, cuando visitó Bangkok, fue el primer supuesto papa que entró en una pagoda budista. Y entra en una pagoda budista, algunos dirán, bueno, es que fue allí a saludar a los budistas o al representante de los budistas que estuviera allí, bueno, da igual. Mire, no juzgamos la intención. La intención no se puede juzgar nunca. Como nos enseña la Iglesia, de internis neque ecclesia judicat. Del interior, ni siquiera la Iglesia puede juzgar, porque no podemos juzgar lo que están pensando las personas. Se juzgan siempre los actos externos, no los internos, sino los externos. Y el acto externo es que en 1984, Juan Pablo II, en Bangkok, entró en la pagoda budista y además entró descalzo en señal de respeto y se sentó delante de Buda, junto con otros obispos y arzobispos que le acompañaban. En señal de respeto, no, mire ustedes, se pueden respetar a las personas y se puede y se debe respetar a las personas aunque estén equivocadas. Debemos respetarlas, pero no se puede ni se debe respetar el error. No se puede llamar bien al mal ni mal al bien, como condena a Dios por medio del profeta Isaías. Y aquí Juan Pablo II lo que hizo fue llamar bien al mal. Entró descalzo en señal de respeto a una pagoda delante de Buda y se sentó allí delante. O sea, primer papa que hizo eso. ¿Ustedes se imaginan a San Pedro entrando en el templo de Zeus o en el templo de Venus o en el templo de... y entrar descalzo en señal de respeto? Porque si a los primeros cristianos por echar un puñadito de incienso sobre el brasero eran ya considerados apóstatas, lapsi que se llama en latín, lapsus es una caída, los lapsi son los caídos, los que caían de la fe y se apartaban de la iglesia, y muchos quemaban incienso porque les ponían incienso en el puño, le ponían el puño encima del brasero ardiendo y por miedo a los sufrimientos y al martirio terminaban abriendo la mano y soltando el incienso. Bien, ¿por qué lo hicieron? Por miedo. Bien, la Iglesia no juzga la intención. La Iglesia juzga el acto externo. Y el acto externo es que derramó incienso sobre un brasero, rindiendo por lo tanto culto a un ídolo. Y por ese motivo eran expulsados de la Iglesia. Luego, si después arrepentidos pedían perdón, como su caída había sido pública, después de una pública penitencia, eran admitidos en la Iglesia. Pero aquí este hombre, Juan Pablo II, entra descalzo en señal de respeto ante una imagen de Buda, en una pagoda que es un templo sagrado para los budistas, por cierto, religión que tiene más de 500 millones de seguidores, que no estamos hablando de ni siquiera de una religión que sea residual, que nadie conoce, no. Una religión con más de 500 millones de seguidores y entra descalzo en señal de respeto. Esto es una auténtica, es un acto apóstata. Apóstata es un acto un acto herético. No se puede aceptar esto de ninguna manera. Bueno, no contento con eso, en 1985, es decir, en 1984 en Bangkok, Juan Pablo II no entró en esa pagoda para hablar de Cristo. Al contrario, se descalzó en señal de respeto ante la imagen de Buda. No entró a hablar de Cristo precisamente, no entró a enseñar a los no creyentes, sino a buscar en común con el mundo. Estamos viendo cómo hay una insistencia en tener esa herejía que es fundamental y que atenta contra la esencia misma de la Iglesia. En 1985, el 19 de agosto, en el estadio de Casablanca, ante 80.000
musulmanes, 80.000 musulmanes, no estamos hablando de uno ni de dos, 80.000 musulmanes, dijo que los musulmanes y los católicos creemos en el mismo Dios, el Dios único, el Dios vivo, el Dios que crea los mundos y que conduce a sus criaturas a su propia perfección. Creemos en el mismo Dios. Podrán ver lo que les estoy diciendo. Creemos en el mismo Dios, como lógicamente aquella homilía fue, o aquel discurso fue pronunciado en Casablanca, ante musulmanes, en Marruecos y demás, lo pronunció en francés, y en francés dice «Nous croyons au même Dieu». Creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Dios. Esto es una herejía. Vamos a ver, los musulmanes creen en un Dios unipersonal, no creen en el Dios trino que creemos los católicos. Por lo tanto, no es el mismo Dios. Los musulmanes niegan que Cristo sea Dios, niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Pues, ¿cómo puede decir alguien que se supone que es cabeza de la Iglesia Católica, que cree que Cristo es Dios y que además se supone que es el vicario de Cristo en la tierra? ¿Cómo puede decir delante de 80.000 musulmanes que no creen en Cristo que creemos en el mismo Dios? Hombre, es que si esto no es una herejía, pues ya me dirán ustedes. Pero claro, él no es el primero que afirma esta herejía, ni mucho menos. Esta herejía ya viene de tiempo atrás, por ejemplo, del documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, en el número 3 de Nostra Aetate, se afirma que los musulmanes adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres. Musulmanes adoran al único Dios. O sea, vamos a ver, esto no lo puede decir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que cree en el único Dios, que además es trino, no puede decir que los musulmanes adoran también al único Dios, que el Dios de los musulmanes es unipersonal. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Claro, algunos bien pensantes intentan defender esto porque en el original en latín dicen que adorant unicum deum. Claro, en latín no existen los artículos delante de los nombres, de los sustantivos, normalmente no van acompañados. Entonces no es lo mismo decir que adoran a un único Dios, que es indeterminado, que decir que adoran al único Dios, que es un Dios ya determinado. Entonces algunos quieren intentar traducir el latín por adoran a un único Dios, pero sin embargo esta traducción es falaz porque si bien es cierto que en latín los sustantivos no van acompañados de artículos que los determinan, sí que van determinados por las terminaciones, porque en latín las palabras cambian las terminaciones, que es lo que se llaman los casos, y según el caso y las declinaciones nos está lógicamente determinando y el contexto de la frase nos está determinando o no al sustantivo. Y aquí unicum deum es acusativo. El acusativo es el caso que rige los complementos directos, objetivos directos de las frases, que son sobre los que recae la acción. Y veremos, además, que esta afirmación de Nostra Aetate normalmente hace alusión a Lumen Gentium. Y aquí es donde vamos a ver mucho más claro todo. Porque en Lumen Gentium número 16, Lumen Gentium 16, Constitución Dogmática del Vaticano II, Lumen Gentium número 16 dice que el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran junto con nosotros al Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Bien, adoran junto con nosotros a Dios único. En latín es unicum deum, nobiscum unicum deum, adorant unicum deum, adorant nobiscum unicum deum. Acusativo, por lo tanto, objeto directo. El objeto directo es aquel sobre el que cae la acción del verbo. La acción del verbo es adorar, y además la acción del verbo está determinada por una palabra en latín, nobiscum, con nosotros. Por lo tanto, si deum unicum es adorado, es el objeto de la adoración junto con nosotros, nobiscum, el objeto tiene que ser el mismo, porque una acción no se puede hacer en conjunto si el objeto sobre el que recae la acción no es el mismo. Si hubieran querido decir adoran a un único Dios, que esto podría ser correcto, o sería correcto, tendrían que haber dicho que adoran a un único Dios como nosotros, sicut nos, como nosotros, pero no nobiscum. En el momento en el que dicen nobiscum, ya están determinando el objeto sobre el que recae la acción del verbo, que es adorar, y el objeto es de un unicum, que por lo tanto en español debemos traducirlo como con un artículo determinado, adoran a el Dios único, adoran al Dios único. Efectivamente, en el Vaticano II, y estos documentos fueron firmados por Pablo VI, en el Vaticano II se está enseñando una herejía también, que es que el Dios unipersonal de los musulmanes
es el Dios es igual que el Dios trinitario de los católicos. No, mire usted, esto es imposible. Esto es imposible, simple y llanamente. Se excusan también en una carta de su santidad San Gregorio VII en el siglo XI, que escribió al rey de Mauritania, en la cual el Papa le dice al rey de Mauritania, intentando mediar un poco y demás, que entre los católicos y musulmanes adoramos a un Dios de diferente modo. Adoramos a un Dios de diferente modo. En latín dice unum Deum adoramus. No dice unicum, dice unum Deum. Adoramos a un Dios. O sea, el Papa aquí habla de manera indeterminada. Adoramos a un Dios. De diferente modo. Licet diverso modo, dice en latín. Pero de diferente modo. Claro, porque los musulmanes adoran a un Dios que es unipersonal. Los católicos adoramos a un Dios que es trino, que es Trinidad, que es trinitario. Pues, ¿es un Dios? Sí, pero de diferente modo. Esto es lo que dice San Gregorio VII. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que me está enseñando ahora aquí en Lumen Gentium número 16, el Vaticano II y Pablo VI, que dicen que los musulmanes y los católicos adoramos junto, en conjunto, ellos adoran junto con nosotros al Dios único. No están hablando de un Dios, sino del Dios único. Esto es verdaderamente una herejía. ¿Por qué? Porque, y además encima, dicen que confesando adherirse a la fe de Abraham. Vamos a ver, es que Abraham creyó en la Santísima Trinidad. Abraham no creía en un Dios único. Es que como nos enseña San Agustín, los patriarcas, profetas del Antiguo Testamento creían en la Santísima Trinidad. Esto es lo que nos enseña San Agustín, lo que nos enseñan los padres de la Iglesia, lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Vamos a ver, Abraham, cuando llegaron los tres ángeles y se presentaron ante Abraham bajo la encina de Mambré, que iban de camino a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham, al ver a los tres ángeles, se postra ante los tres y los adora como a uno. Y se dirige como a uno nada más. Señor, si he hallado gracia ante ti, pero se dirige como a uno, no como a tres. Abraham creía en la Trinidad, porque reconoce en los ángeles, reconoce la autoridad de Dios, pues son ministros enviados de Dios, y los adora como a uno. Y luego nos dice Cristo, además, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, al final del Evangelio, creo que era el versículo 50 o una cosa así, al final del Evangelio, cuando habla con los del capítulo 8, cuando habla con los judíos diciendo que no sois hijos de Abraham y demás, les dice, si fuerais hijos de Abraham os alegraríais, porque Abraham deseó ver mi día y lo vio y se alegró. Lo vio y se alegró. Si Abraham no hubiera conocido a Cristo antes de morir, Cristo no les podría echar en cara nada a los judíos. Sin embargo, les está echando en cara a los judíos, no sois hijos de Abraham, porque Abraham deseó ver mi día, lo vio y se alegró. ¿Lo vio cuándo? En vida. ¿Y cómo lo vio? Pues nos enseña San Cirilo de Alejandría y otros santos padres de la Iglesia que a Abraham se le reveló, Dios le reveló el momento de la encarnación, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del misterio de la encarnación y de la redención, le fue revelado en el monte Moria durante el sacrificio de Isaac. Esto es lo que nos enseñan los padres de la Iglesia. Por eso Cristo, nuestro Señor, nos dice, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se alegró. Abraham creía por lo tanto, en la Trinidad, en la Santísima Trinidad. Él sabía que el Mesías que saldría de su simiente, de su semilla, de su descendencia, era Dios encarnado. Abraham lo sabía perfectamente. Y también el profeta David, por ejemplo. David precisamente dice, dijo el Señor a mi Señor, y Cristo en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuando les explica a los judíos precisamente la naturaleza del Mesías, le dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Y le responden los judíos, de David. Y pues si es hijo de David, ¿cómo es posible que David diga, y dijo el Señor a mi Señor? Esto es así como decir, y dijo Dios a mi Dios. Por lo tanto, lógicamente, David sabía que su descendiente, que sería el Mesías, era Dios, era el Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y esto se lo recrimina precisamente Cristo también a los judíos. ¿Por qué? Porque David tenía fe en la Santísima Trinidad. Moisés, cuando escribe el Pentateuco, cuando escribe el Génesis, ya en el primer capítulo del Génesis, en los primeros capítulos, aparece la Santísima Trinidad, porque nos dice el Génesis que Dios creó, y todo lo que creó, lo creó con la palabra. Hágase, 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 exista, hágase. O sea, por medio de la palabra. Vamos a ver, si Dios, que es todopoderoso y solo Dios puede crear, y crea por medio de la palabra, o bien la palabra es un instrumento de Dios, y por lo tanto Dios no sería todopoderoso porque necesita un instrumento para crear, o bien la palabra es Dios.
necesariamente la palabra tiene que ser Dios, porque si solo Dios crea y la palabra y las cosas son creadas por medio de la palabra, luego la palabra es Dios también. Y luego nos dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas vivificándolas. Si solo Dios es vida y solo Dios puede dar la vida, si el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, o bien el Espíritu de Dios es una herramienta de Dios para vivificar, y entonces Dios no sería omnipotente, o bien el Espíritu de Dios es Dios porque puede vivificar. Por lo tanto, es Dios distinto de Dios, entiéndase, del Padre. Por lo tanto, tenemos ya a las tres personas en los primeros capítulos del Génesis. Por eso nos dice San Agustín que los patriarcas y los profetas creían ya en la Santísima Trinidad. Claro que sí, por supuesto que sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo me pueden decir ahora Lumen Gentium Nostra Aetate o Juan Pablo II que los musulmanes profesan la fe, confesando adherirse a la fe de Abraham? No, mire usted, Abraham creía en la Santísima Trinidad, ¿eh? Abraham vio el día de Cristo y se alegró, y eso nos lo dice nuestro Señor. Pero, ¿cómo puede decir que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros al Dios único? Esto es una herejía tremenda. Es una herejía tremenda que además atenta contra el principal misterio de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. Porque, vamos a ver, un católico, un musulmán, 80.000 musulmanes, es que no lo dijo en otro sitio, 80.000 musulmanes que no creen en Cristo como Dios. Si el Papa le dice creemos en el mismo Dios, ¿qué piensan ustedes? ¿Que ahí los musulmanes aceptaron que Cristo es Dios? ¿Acaso fue Juan Pablo II a predicarles y a enseñarles que Cristo es Dios? No, fue a mantenerlos en su error. Fue a mantenerlos en su error y a llamar bien al mal y mal al bien, como condena Dios nuestro Señor por medio del profeta Isaías. Y luego, no contento con eso, el 14 de mayo de 1999 le regalaron un Corán unos musulmanes y él va y lo besa. No, pero es que la intención no era... No, mire usted, es que nos da igual la intención, no juzgamos la intención, juzgamos los actos externos, juzgamos los actos externos. Que el musulmán a que él le regaló un Corán y él aceptó el regalo, bueno, pues mal por parte del musulmán porque el Corán es un libro que es ofensivo para la fe católica, pero peor todavía de parte de Juan Pablo II por besar el Corán, porque miren ustedes, en el Corán, en la sura novena o capítulo noveno, aleyas 29 al 31, versículos del 29 al 31, capítulo 9, versículos 29-31. Sura novena, aleyas 29 al 31. Nos dicen que aquellos que dicen, los cristianos que dicen que Cristo es Dios, que el ungido es Dios, sean malditos de Alá. Malditos de Alá. Quien diga que Cristo es Dios, malditos de Alá. Y dicen además que a los cristianos hay que perseguirlos, combatirlos, hasta que humillados paguen tributo. O sea, vamos a ver. Y llega este señor, que se supone que es la cabeza de la Iglesia Católica, y besa un libro así, el Corán, en el cual está contenido enseñanzas como las que acabo de decir, y donde se niega la divinidad de Cristo. Él, que se supone que es la cabeza de la Iglesia. A ver, ¿qué musulmán va a besar la Biblia? Eso no se atreve ni el último de los musulmanes, no se atreve a hacerlo. Eso es. Pero es que imagínense, por ejemplo, a quién de los que nos estoy oyendo ahora mismo, a quién se le ocurriría besar un libro o un escrito, lo que sea, donde diga que usted es hijo de una meretriz, que su madre no conoce a su padre porque fue engendrado por 1000 padres y que además por ello tiene que ser usted desposeído de su casa y tiene que ser humillado. ¿A alguien con un mínimo de sentido común se le ocurriría besar? Porque un beso es una es una muestra de respeto. ¿Se le ocurriría besar y mostrar respeto ante un texto así? ¿Cómo se puede mostrar respeto ante algo que me ataca directamente? Y no solamente a mí, sino a los miles de millones de creyentes a los que yo represento. Es que esto no hay quien lo entienda. Es que esto no hay quien lo entienda. Basta, además, quien quiera que nos esté oyendo, que ponga Juan Pablo II, Corán, besa Corán 1999 en Google o en cualquier buscador de Internet para que encuentre cientos de fotos de ese acto, de ese hecho. Esto es un hecho apóstata. Esto es similar a quemar incienso encima de un brasero. No, es que él no tenía intención de reconocer a ese ídolo como Dios, quemó el incienso porque le estaban quemando la mano. Mire usted, es que aquellos, incluso a los que les estaban quemando la mano o por miedo a perder la vida, que hicieron aquello, son considerados fuera de la Iglesia. Y ahora resulta que a Juan Pablo II, que nadie le estaba poniendo una pistola en la cabeza, que besa voluntariamente, mostrando respeto, el Corán.
que entra descalzo en una pagoda en Bangkok. Y no solo en una pagoda, entró descalzo también en la mezquita de Estambul y en otras mezquitas, como también hizo Ratzinger después, siendo Benedicto XVI. O sea, ¿cómo puede ser que sigamos considerando como papas y como católicos a alguien que actúa en contra de la fe católica? Les vuelvo a decir lo mismo. ¿Ustedes se imaginan a San Pedro, a Lino, Clemente, a Salino, San Clemente, Cleto, a cualquiera de los papas, incluso de los primeros tiempos, que vivían cotidianamente con templos de ídolos, entrar en un ídolo para mostrar respeto a ese ídolo? Es que esto es inaudito, simplemente es inaudito. Hablando de las herejías que de alguna forma son perceptibles, ¿no? Está aquella en los años 80, ¿no? de Asís, la reunión, el encuentro interreligioso, que se celebró, no me acuerdo la fecha, usted se lo sabe mejor. 1986, 27 de octubre de 1986. Pero aquello fue un cúmulo de herejías al fin y al cabo, porque ya me dirán que rezando, ¿cómo pueden rezar en común? ¿A quién rezan en común? ¿Un budista, un tibetano, un católico que cree en la Santísima Trinidad, o un maometano que cree en un Dios unipersonal, o un judío que cree en un Dios unipersonal? O sea, vamos a ver, es que no es... ¿Cómo se puede adorar a lo mismo? Este es el gran arquitecto del universo del que nos hablan la masonería. Es imposible, es imposible. Pero no solamente esto, sino que además uno de los hechos más relevantes de aquel encuentro es que Wojtyla permitió que en su presencia se introdujera en la Basílica de Asís una imagen de Buda para colocarla encima del sagrario del altar mayor de la basílica. O sea, budistas de rodillas, postrados, rostro en tierra, adorando a Buda, y la imagen de Buda colocada encima del sagrario, en un templo católico, en la Basílica de Asís. O sea, con razón, poco tiempo después hubo un terremoto, y después de 8 siglos que estaba en pie la basílica y la cúpula, pues se hundió la cúpula después de aquello. Pero vamos, es que esto no hay por dónde cogerlo. Claro, la gente ahora se asusta con que Bergoglio haya introducido a la Pachamama en la Basílica de San Pedro. Pero miren ustedes, la Pachamama, y no es que yo sea defensor de Bergoglio, ni mucho menos, pero introducir a la Pachamama, al fin y al cabo, es más bien una especie de teatro de mal gusto. Teatro de mal gusto, porque la Pachamama es más bien una especie de mascota. Pues como los que somos de España nos acordamos de los Juegos Olímpicos del 92, pues el COVID, el COVID del 92, o el curro de la exposición de Sevilla. Bien, pues es una mascota. Sí. O Naranjito del Mundial de Fútbol, ¿no? Es una mascota, al fin y al cabo. La Pachamama, ¿cuántas personas le rinden verdaderamente culto a la Pachamama? Es más bien un símbolo político, sobre todo vinculado a todo el ecologismo y todas las ideologías más de izquierdas, populismo y demás, pero verdaderamente son muy pocas las personas las que le puedan rendir un verdadero culto de adoración a la Pachamama. Sin embargo, Juan Pablo II, y ojo, que no digo yo que esté bien lo que hizo Bergoglio, ni mucho menos, pero eso es más una especie de, como acabo de decir, de teatro, de astracanada, de teatro de mal gusto. Pero es muchísimo peor lo que hizo Juan Pablo II, Wojtyla, al permitir que Buda fuese entronizado encima del sagrario y adorado por budistas, cuando Buda es seguido por más de 500 millones de personas en todo el mundo. O sea, lógicamente es mucho más grave y más escandaloso lo que hizo este hombre, pero muchísimo más, es que no tienen ni comparación una cosa con la otra. ¿Por qué entonces ahora se asustan tanto de lo que hace Bergoglio o lo que ha hecho Bergoglio, pero sin embargo pasa a la gente por alto lo que hizo Juan Pablo II, Wojtyla, Ratzinger, y encima lo más gracioso de todo esto es que muchos consideran a Wojtyla como un gran santo, el Papa de la Virgen, el Papa del Inmaculado Corazón de María, es el Papa querido por la Virgen para la Iglesia, como he oído en muchas ocasiones. Pero vamos, estamos mal de la cabeza, hemos perdido el norte, el sentido común. O sea, ¿cómo pueden decir eso? Cuando vemos que, siendo arzobispo de Cracovia en 1964, ya decía la Iglesia no tiene que evangelizar, no tiene que predicar, no tiene que enseñar a los no creyentes
1964, y luego vemos que a lo largo de su vida ha hecho eso, porque no predicó a Cristo en las pagodas de Bangkok, en la pagoda de Bangkok, no predicó a Cristo delante de los musulmanes en Casablanca, no predicó a Cristo besando el Corán, no predicó a Cristo en ninguna de las mezquitas a las que entró, no predicó a Cristo en el encuentro de Ecuménico de Asís en 1986, no ha predicado a Cristo en esos sitios, ni en esos sitios ni en otros muchos más, al contrario, lo que hizo fue enseñar algo que es completamente opuesto a la fe y a la doctrina católica. Pues Juan Pablo II ha sido uno de los mayores herejes, de los mayores heresiarcas que ha existido en la historia. No puede ser, ni mucho menos, como dicen algunos, el Papa de la Virgen, ni mucho menos todavía el Papa del Inmaculado Corazón de María. Eso sí, él muy piadoso, luego en su escudo ponía aquello de totus tuus, ¿no? Todo tuyo, en referencia a la Santísima Virgen María. Todo tuyo, y de tuyo nada, porque no puede ser de la Virgen quien no es de Cristo, y no puede ser de Cristo quien dice que los musulmanes adoran al mismo Dios que los católicos, y niega por lo tanto la divinidad de Cristo y por lo tanto la maternidad divina de María Santísima, porque los musulmanes no creen que la Virgen sea madre de Dios. Pues, ¿cómo va a ser el Papa de la Virgen? Alguien que implícitamente con sus hechos y con sus palabras delante de otras personas niega la maternidad divina y la divinidad de Cristo. Es que esto no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Simple y llanamente, no hay por dónde cogerlo. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por estas enseñanzas y por estas reflexiones. Y vamos a dejar la continuación de este tema, que es muy, muy largo y tiene muchas ramificaciones, para vídeos sucesivos. Si le parece, por hoy terminamos y nada, pues hasta la próxima. Seguiremos hablando para entrar en otras materias. Perfecto, pues lo dejamos entonces con Juan Pablo II y seguiremos con los siguientes supuestos papas, yendo hacia atrás hasta llegar a Juan XXIII. Pero hoy lo dejamos así y continuamos enseguida. Venga, muchísimas gracias, vale. Gracias. Adiós. Adiós.